Hola, esto es Radio Incomex, el podcast donde conversamos de obligaciones, ideas e información relevante que las empresas en México deben saber. Hola, te doy la bienvenida a Radio Incomex, podcast de análisis y entrevistas sobre comercio exterior, finanzas y recursos humanos. Mi nombre es Alberto Serrano, soy director de Ventuc y hoy continuaremos con el tema de ciberseguridad en las empresas. Esta es la segunda parte. Pero antes, te invito a seguirnos en redes sociales, nos encuentras como Incomex Nacional y a seguir este podcast en la plataforma de tu preferencia para que no te pierdas nuestro contenido. Escuchemos esa segunda parte de la entrevista. Oye, Agustín, y por ejemplo, los mitos que existen on-premise, servicios en web. Sí, hosteo mis aplicaciones o invierto en tecnología en mi empresa, cargando obviamente con toda la depreciación tecnológica y lo que eso significa. En nuestra experiencia, nuestros clientes cada vez se migran más hacia la nube. ¿Por qué? Pues porque la economía en escala que te ofrecen, pues te permite tener sistemas de ciberseguridad, obviamente, pues muy complejos que están cuidando y monitoreando todo lo que está sucediendo. Pero todavía la cultura en México, sobre todo en México me pasa más, es el temor a que si está en la nube, prácticamente es público. ¿Cuál es tu? Claro. Yo ahí lo que te diría es muy fácil y siempre lo ejemplifico con este ejemplo. Dije, a ver, tú y yo viajamos mucho, ¿va? Sí. ¿Verdad que sí? Vamos para arriba y para abajo. ¿Cuántos aviones tienes? Ni uno. ¿Y cuántas veces vuelas? Muchas. Entonces, para mí ese es el ejemplo perfecto, ¿no? O sea, hay que utilizar la infraestructura que ya está ahí. Hay que utilizar a los expertos que ya están ahí. O sea, ellos no van a arriesgar que le pasen cosas a nadie. Claro, pueden suceder cosas, ¿no? Eso es definitivo. Pero es lo mismo. Cuando tú tienes las cosas en la nube, pues están mucho más seguras que si las tuvieras en casa, ¿no? Ahora, guarda tu respaldo en casa. Eso yo no te digo nada. Está bien. Tú puedes tener tu respaldo y hacer lo que quieras. Pero la realidad es que todos los sistemas deben de estar migrados para la nube porque ahí están mucho más protegidos que donde los quieras tener. Y aparte, hay un contrato que te avala y te dice, mira, aquí yo te estoy protegiendo y te doy garantías de que tu información yo te la voy a tener que recuperar en tanto o cual tiempo, ¿no? Cuando tú lo tienes y depende de un ingeniero y si ese ingeniero se enojó y se fue o se enfermó o le dio COVID, ya valió. Y entonces empiezan ya a suceder cosas. Cuando no, tú lo tienes de otra forma. Y hay que confiar en los sistemas. O sea, al final, otra vez, voy al mismo ejemplo, ¿no? Tú no le enseñaste a volar al piloto aviador que va en el avión que tú te subiste. De eso depende tu vida, la verdad. Y sin embargo, pagas 2 o 3 mil pesos y te subes al avión. Ahí es. Entonces, hay que aprender a confiar, hay que saber con quién hacerlo, hay que tener realmente la consultoría adecuada, o sea, la persona a un lado que te diga, debes de irte a la nube con Azure por esto, o yo me iría con Google por esta situación, etcétera, ¿no? O sea, yo creo que eso es lo que hay que hacer y tener a los expertos necesarios que tú tengas. Yo, eso es lo que recomendaría y eso es lo que hago en las empresas que he trabajado. Me he encontrado con eso. No, es que no queremos que estén servidores de Estados Unidos porque la información que tenemos va a estar pública. Y no, pues la verdad es que a estos hackers expertos que hay, buenos y malos, la información la puedes tener en el closet de tu casa y se van a meter a verla. O sea, va a haber forma de hacerlo. Entonces, más vale que tú cuides esa parte, cuides la garantía que te dan y trabajes de esa manera, ¿no? No nos podemos quedar atrás, no podemos siempre estar pensando en que, pues yo teniendo aquí la información o con mi libretita haciendo cuentas, pues voy a salir adelante, ¿no? Hay que utilizar la tecnología y hay que platicar con la gente adecuada y tener a los proveedores adecuados de esta tecnología, a los proveedores en los que tú confíes. Fíjate que ahorita, por ejemplo, con el tema de las tecnologías móviles, nosotros, por ejemplo, desarrollamos ya todo pensando en la movilidad. Sobre todo, se aceleró desde los temas de la pandemia, que tienes que trabajar en casa, donde tu dispositivo se convirtió en tu herramienta de trabajo, poder correr una nómina, poder autorizar un proceso desde el teléfono, solamente te facilita el proceso y el estar ahí físicamente. Y hemos avanzado mucho. De hecho, ahorita te puedo decir que el 90% de nuestras aplicaciones, bueno, yo creo que más del 90% son web. Sin embargo, hay un dato curioso. Según un estudio de ESET, dice que el 10% de las personas tienen algún tipo de seguridad en los móviles. Entonces, pues te abre otra vez una alerta, ¿verdad? O un foco rojo donde dices, bueno, como empresa, ¿qué tenemos que hacer para reforzar esta parte? Para asegurarnos de que, aunque estés en tu teléfono, en la comunidad de tu casa, con una red que no está con los mismos niveles de protección, pues ¿cómo cuidas a la empresa? ¿Cómo cuidas la información? O por lo menos
Hoy te hablaste de liderazgo y creo que es muy importante, pero ¿cómo reforzamos esa parte? Porque ahorita ya el trabajo híbrido, el trabajo en equipos móviles, los nuevos nómadas digitales que se conectan de cualquier lado, pues obviamente son puntos de riesgo que estamos viendo, ¿verdad? Pues yo te diría con inversión. Fíjate que una de las cosas que yo he visto es que de repente las empresas se cuelgan de esta, digamos que esta nueva ola o de esto nuevo para decirle, no te preocupes, usa tu teléfono, yo ahí te pongo la aplicación, ¿verdad? Y no te preocupes, usa tu computadora, y no te preocupes, usa tu iPad, y no te preocupes. Bueno, a mí sí me preocupa. Entonces, tú dales los dispositivos que estén bajo tu tutela, que sean dispositivos que tú controlas. Que si quieren hacer ellos llamadas personales y tal, pues que las hagan, o sea, no pasa nada. Prefiero pagar algo de llamadas personales de algo que estar así. No uses tus cuentas, usa mis cuentas en mi dominio para que yo tenga control de lo que está sucediendo, ¿no? Entonces, yo sí en ese sentido siempre fui muy estricto. No me gustaba que me dijera el gerente de planta y de hecho tuve problemas con algunos de ellos que me tocaron porque querían a fuerzas tener todo en su teléfono personal. Y yo les decía, no te puedo poner las cosas en tu teléfono personal porque son cosas de la empresa. Ahora, si tú me firmas aquí todo eso, pues sale. Pero tampoco es el chiste, ¿no? Entonces, yo ahí te diría, así hay que cuidarlo. O sea, tienen que ser dispositivos, aunque la empresa invierta en dispositivos, invierta a lo mejor en ponerles a veces hasta internet en las casas de ciertas personas. Ahí sí, pues no tanto, pero sí puedes utilizar VPNs para que se conecten y muchos de mis empleos anteriores así fueron. Tú te tenías que conectar a un VPN para que estuviera cuidada esa conexión y que estuvieras utilizando lo que tuvieras que usar y listo, ¿no? Entonces, hay formas de hacerlo, pero es, nuevamente, regreso a donde empecé esta plática. Es un tema de educación. Es un tema de que la gente esté acostumbrada y esté siempre haciendo esas reglas, esos procedimientos, que no se salgan de esas políticas. Si lo hacen así, no tienen por qué suceder cosas. Ahora, ellos están en su casa y quieren trabajar y conectarse a Netflix y todo. Adelante, hazlo en tu dispositivo, no en el de la empresa, ¿no? Y entonces ahí empiezan a cambiar algunas de las cosas, ¿no? Y yo te lo digo, muchos de los problemas que pude haber tenido me los evité siendo rígido en ese sentido. A muchos no les caía bien, pero pues ni modo, o sea, era parte de mi chamba. Y lo que te puedo decir es que de esa manera puedes asegurar o por lo menos disminuir la cantidad de problemas que te suceden. Mencionas un tema también que me llama mucho la atención y que tienes toda la razón en cuanto a empresas que han sido atacadas y que nadie sabe que van a atacar. O únicamente los proveedores más cercanos que somos o que tenemos aplicaciones de mucha prioridad. Vamos a hablar de la nómina, por ejemplo, donde pues o pagas, ¿verdad? Nos enteramos de que existe algún problema o que tuvieron algún problema y pues tenemos que apoyarlos de alguna forma. En ese sentido, si una empresa, te comento eso porque mencionaste las iniciativas que están haciendo a través de Index, que se me hicieron muy importantes y sobre todo te sientes desprotegido una vez que eso sucede. Y en un ataque secuestran la información y pues volteas a ver a todo el mundo y todo el mundo tiene la culpa. ¿Y a quién? ¿Y qué vas a hacer? O sea, ok, ya tienes el problema, ¿sí? ¿Qué haces? Tienes que seguir produciendo, tienes que seguir pagando nómina, pagando impuestos, hacer importaciones, exportaciones. Tu proceso sigue. O sea, a nadie le interesa que tú tengas un problema por un ciberataque. Entonces, como empresa, ¿qué opciones tienes? Me gustó mucho el tema de que existe ya un canal a través de Index que te puede ayudar. Y eso para mí es ya como que, oye, por lo menos te estoy diciendo un norte y vamos trabajando de aquí, ¿verdad? ¿Qué más hay o qué recomendarías a las empresas en ese sentido? Pues primero, que me ayuden a terminar mi incubación de mi centro de ciberseguridad. Que creo que es muy importante, sí. Ya estamos trabajando justamente en eso. Fíjate que me he encontrado en el camino gente igualmente loca que yo y que tú. Por ejemplo, hay una empresa que está raro, pero es parte de una asociación que son de empresas de seguridad privada en México. Que tú dirías seguridad privada, pues guardias y... Sí. Carros blindados, ese tipo de cosas. Pero también le dan al tema de digital, ¿no? Y resulta ser que ellos están armando un centro de respuestas a incidentes dentro de la Universidad Autónoma de Nuevo León, que está aquí cerquita de mi casa, que es su casa. Entonces, gracias. Cuando yo les platico de la iniciativa que estamos haciendo y que lo estamos incubando y todo, ellos me dicen, oye, pues nosotros tenemos ya esta parte, pues ¿cómo colaboramos? Y le dije, pues así, o sea, justamente eso que estás haciendo, que a lo mejor tú lo estás haciendo a nivel local,
o sea, que estás recibiendo y todo eso, pues bueno, hay que empezar a trabajar. Yo te voy a enseñar y ya los afilié, ya son ahorita afiliados estratégicos de nosotros, ya me firmaron mi NDA y todo para que no me roben mi idea, bueno, nuestra idea del Centro de Ciberseguridad, pero ya los afiliamos para que ellos también aprendan y también crezcan en ese sentido y que nos ayuden en esa parte, ¿no? Entonces, yo te diría así, o sea, este centro de respuesta a incidentes, fíjate, no es un centro de ciberseguridad, a lo mejor no te van a arreglar, no te van a nada, pero sí te van a decir qué hacer y a dónde acudir. ¿Sabes qué? Es que me robaron la información y todo. Ok, ¿quién? Fíjate que ya tuvimos estos incidentes y esto fue lo que pasó. Yo te recomiendo esto y esto y esto. Y se acabó, o sea, hasta ahí. Entonces, por ahí ya va a haber un norte, tal como lo dijiste, de saber qué hacer y hacia dónde ir. Ahora que ya esté terminado el Centro de Ciberseguridad Industrial, que lo tenemos pensado, pues ahora sí que poner la primera piedra este año, desarrollarlo el próximo y empezando en 2025 ya que esté 100% funcional. Cuando ya esté listo, ahí mismo te vamos a dar las opciones, o sea, hablando de las empresas que nos llamen, les vamos a dar las opciones que tienen y aparte les vamos a recomendar, y sabes qué, y aquí están estas 5 empresas donde tú puedes ir a que ellos te ayuden específicamente en esto que te pasó a ti, ¿no? Te secuestraron la información, te robaron tus contraseñas o te quitaron tu WhatsApp o no sé, ¿verdad? Estas son las empresas que te pueden ayudar y ustedes véanlo, porque también el Centro de Ciberseguridad Industrial que queremos hacer nosotros, no nosotros vamos a tomar el problema y lo vamos a resolver, sino vamos a ser justamente quien esté detonando hacia dónde ir para arreglar estos temas, ¿no? Entonces, creo que de esa manera vamos a aliviar un dolor muy fuerte. Imagínate que tú te despiertes a las 3 de la mañana y te duele la panza y no sabes ni qué hacer, ni a quién tomar, ni a dónde hablarle. Ah, bueno, pues vas a hablar al 911 y ahí te van a decir, tomes esta pastilla para que se le quite el dolor y háblele a estos doctores para que lo revisen. Por los diagnósticos que estamos previendo, usted a lo mejor tiene gastritis, o a lo mejor se echó muchas cervezas, o a lo mejor comió frijoles, ¿no? O sea, no sé. Entonces, por ahí ya nos podemos ir con algo mucho más seguro. Y todo esto te lo digo porque es lo que también he estado viendo. Ahora que te dije que fuimos al centro cibernético en Colombia, es algo que manejan así. Ellos sí toman el problema y ellos intentan solucionarlo porque tienen especialistas ahí. Y como son temas nacionales, no nada más de empresas, pues bueno, tienen obviamente el empoderamiento para hacerlo. Aquí es diferente. Aquí nosotros lo que queremos hacer es, digamos, ser un centro de apoyo para que ellos vayan saliendo y vayan empujando hacia este lado. Y ahora, por el otro lado, algo que me dijeron en un foro en el que fui ahí en el ITAM, justamente con los ISOs, me dicen, hay que enseñarles, y esto fíjate, se me hizo bien interesante, hay que enseñarle a la gente a comunicar estos problemas. O sea, ¿cómo lo dicen? Porque no tiene nada de malo. O sea, muchas veces no lo dicen porque es que me van a correr, ¿no? O sea, si lo digo, pues ya. Pues lo voy a quemar incluso. Voy a quemar a la empresa. Y no, o sea, es justamente al revés. O sea, tú estás haciendo un bien común. Tú vas a decir, es que me pasó esto de esta manera, ya lo arreglamos, o no lo arreglamos, o tal cosa, ¿no? Nosotros ahorita estamos levantando una encuesta, un sondeo ahí en Index. A las 1,300 empresas les estamos preguntando si tienen presupuestos, si han tenido problemas de ciberseguridad. Seguramente de las 1,300 empresas me van a contestar un porcentaje. Pero con esa información que tengamos, nosotros vamos a tener una muy buena idea de qué es lo que está pasando en nuestro sector. Y poder atacar esos problemas específicamente, ¿no? Ir específicamente a trabajar sobre esos datos y ya empezar, digamos que, a hacerlo de manera inteligente y manejados por los datos, ¿no? Data driven, que es lo que sabemos hacer en la industria. O sea, en la industria maquiladora, manufacturera, nosotros actuamos en base a lo que está sucediendo, ¿no? El tema de exportaciones, de importaciones, las líneas de producción, de cómo las mejoramos, etcétera. Yo por ahí también, pues en mis locuras me puse a estudiar un tema de Six Sigma y ya me tocó ser hasta Black Belt y mejorar procesos y todo eso. Y me dio una idea muy clara de que en los temas de tecnología debemos de ser igual. O sea, debemos de estar entendiendo, mejorándolos, midiéndolos para poder, pues obviamente, ser más eficientes. Agustín, por ejemplo, en los planes de los DRPs para buenas empresas, se pensaba antes en los desastres físicos. O sea, ¿sabes qué? Se inundó el servidor, se lo robaron, se quemó el lugar. ¿Ves ahora temas de ciberseguridad en estos planes de recuperación? Totalmente, total y absolutamente. Es el tema de, que te mencionaba hace unos momentos, de infraestructura crítica. Fíjate que, híjole, ya me vas a sentir viejo, pero es que todo de lo que me has hablado ya me pasó. Se inundó la planta, se inundó totalmente. O sea, yo estaba ahí, me salí a las 10 de la noche, ya me fui a cenar porque ya estaba cansado y a los 10 minutos me hablaron que estaba inundada la planta. Dije, ¿cómo va a estar inundada si yo estaba ahí? Pues ven, y sí, cuando llegué a mi cuarto de datos, el agua me daba
estaba arriba de la cintura. Wow. Y pues todo lo que fue pisos falsos, computador, todo, pues ya sabrás, ¿no? Y no me preguntes cómo, pero no dejamos de producir, porque aparte era una empresa de inserción electrónica, o sea, hacían todo el tipo de electrónica y eran máquinas de SMT y ya sabrás, ¿no? Pues ahí como pudimos, seguimos trabajando y seguimos recuperando y todo. De ahí también me especialicé un poco en los planes de recuperación de desastres, porque pues justamente nos sucedió un desastre y pudimos recuperarlo muy rápido. O sea, aparte de que teníamos que hacer el levantamiento para reportarle al seguro, que sí nos pagó todo y la verdad ahí no tengo nada que decir, al mismo tiempo tenemos que estar trabajando en cómo seguir funcionando, ¿no? O sea, cómo seguir trabajando sin que eso sucediera. Encontrar la solución adecuada para gestionar a tus colaboradores y administrar tu nómina puede ser una tarea abrumadora, pero con una herramienta completa y automatizada puedes optimizar estas tareas para que sean más fáciles que nunca. En Ventuc contamos con soluciones que mejoran tu trabajo de la mano de la tecnología. Visita ventucnomina.com o búscanos en redes sociales como Ventuc Nómina. Sigue disfrutando del episodio. El tema de infraestructura crítica aquí para mí fue básico. Si nosotros no hubiéramos planeado el tener 2 conexiones de internet, una por aire, o sea, una inalámbrica, otra por fibra, pues ahí ya no hubiéramos podido trabajar, ¿no? Entonces, son recomendaciones que hay que estar haciendo siempre, ¿no? En el tema de ciberseguridad, otra vez, para mí un tema de recuperación de desastres es lo que te mencionaba hace un momento. Hay que tener respaldos. Y hay que tenerlos listos, siempre. Y tienes que invertir lo que tengas que invertir en tener tu respaldo, en tener un espejo de tus servidores más importantes, de tus servidores que estén manejando las líneas de producción o los PLCs, del tema de nómina, que tengas siempre espejos de estos sistemas en algún lugar y que los puedas recuperar rápidamente. El tema del Comité de Tecnologías de Información, cuando me sucedió eso, me ayudó mucho porque hubo empresas que me prestaron servidores. O sea, yo, pues obviamente varios de ellos se me dañaron. Tenía mi respaldo, pero no tenía dónde correrlos. Bueno, me prestaron servidores exactamente iguales, los coloqué, les puse mi respaldo y empezó a funcionar y me tardé 3 horas en recuperar, digamos que los sistemas básicos para que pudiéramos operar. Y eso es en lo que hay que pensar, ¿no? Eso es lo que hay que tener los respaldos necesarios, tener la infraestructura crítica cuidada, poderte comunicar de algunas otras maneras. Nosotros me acuerdo que en aquel tiempo, fue hace mucho, fue en el 2001, pero bueno, traíamos radios. O sea, se pelaron toda la telefonía y les dimos radios a todos los directores los gerentes de área y ahí nos estábamos comunicando. Déjame decirte que los radios se quedaron. O sea, los usamos para eso y ya nunca los dejamos de usar. Y creo que ahorita a la fecha los siguen usando, ¿eh? Unos radios Motorola muy padre que nos tocaba manejar. Entonces yo te diría, pues por ahí. O sea, debes de primero identificar cuáles son tus temas críticos y luego tener respaldos y tener espejos de estos servidores y de estos sistemas que no puedes dejar de estar trabajando, ¿no? Pausín, para ir cerrando, recomendaciones que tú das a las empresas, desde el tema cultural, para que los colaboradores también, ahora sí que respeten o se adhieran a las mejores prácticas de ciberseguridad, lo que tienen que hacer las empresas. ¿Qué recomendaciones darías? Pues primero, que todos mis colegas de tecnología sean guerreros, porque se van a encontrar con mucha resistencia por parte de Dirección General, de Vicepresidencia. Estos amigos tienen que entender, tienen que comprender que la tecnología es columna vertebral de cualquier empresa, ¿no? Y que lo reconozcan y que nosotros tengamos la voz para poder hacer que se reconozca, ¿no? Y de verdad, y si nos cuesta el trabajo, a mí ya me costó una vez, y no quiero decir porque, pues obviamente te digo, ha sido la experiencia que he tenido, pero no importa, porque al final es lo que va a mantener a la empresa funcional, ¿no? Entonces, uno es, no tengamos miedo, hay que decir lo que se necesita, hay que pedir, hay que empujar para que se compre lo necesario para poder operar de manera adecuada. 2, no dejemos de estudiar. O sea, el tema de tecnología, de ciberseguridad, de inteligencia artificial, de DRPs, inclusive de desarrollos de sistemas, que es lo que tú manejas, son temas que siempre están ahí, que siempre están haciendo que la empresa esté caminando y que nosotros o nuestra gente tiene que estar siempre a la vanguardia, ¿no? Yo
No me arrepiento. Absolutamente todas las personas que han trabajado conmigo en mi equipo, porque yo no digo que trabajan para mí, sino han trabajado conmigo y en mi equipo, han estado mucho más capacitados que yo. Yo me he encargado de que ellos sean expertos en redes, expertos en bases de datos, expertos en lo que sea. Y constantemente, cada trimestre o cada semestre, les estoy solicitando que ellos estén inscribiendo y estén activamente conociendo más y aprendiendo más. Es algo que no debe determinarse y debe de estar siempre ahí. Y tercera, no nos confiemos, no pensemos que porque no nos ha pasado, no nos va a pasar. Hay que estar siempre escuchando, hay que escuchar qué es lo que está sucediendo, hay que siempre pensar mal y buscar ahí la manera de evitar que nos sucedan cosas. No pensar eso no me va a pasar nunca a mí, porque seguramente es algo que nos va a suceder, y hacer que todas las demás áreas, todos los demás departamentos nos vean como un aliado, como un departamento que va a estar siempre soportando lo que estén tratando de hacer. Tú fíjate que pues al estar como una empresa consultora, como una empresa proveedora, te das cuenta de la diversidad y la cantidad de empresas que hay en el mercado, y al final de cuentas tú sigues siendo un común denominador de todos ellos, ¿no? Entonces quiere decir que lo que tú haces, lo que tú manejas, le sirve a todos, y eso pues también ellos tienen que tomar una cierta perspectiva y darte el respeto necesario que debes de tener, ¿no? No sé cuántos clientes tengas, pero calculo que es de tener algunos cientos, y la idea es seguir haciendo más clientes, ¿verdad? De esa naturaleza, que confíen en ti y que nos permitan seguir pues avanzando en este sentido. Yo eso es lo que les diría, y no se queden con nada, háblenlo, busquen grupos de conversación, no sé, podcasts, busquen libros, o sea, no se queden nada más pensando en que ya lo sabemos todo, ¿no? Yo, mientras más sé, más me doy cuenta que menos sé, pero bueno. Al final hay que seguir luchando en este tema y tratando de hacer que las cosas sucedan. Busquen hacer cosas sin precedentes, ¿no? Eso es lo que yo te diría, y que me gustaría decirle a tu audiencia, que pues que no se rindan, que sigan trabajando siempre en ese sentido. Agustín, ya para terminar, esto ya es un poquito más de conocimiento general y de curiosidad. En tu experiencia, las empresas que han sido secuestradas, ¿qué porcentaje ha pagado para que liberen el secuestro? ¿Y qué porcentaje ha dicho, no, pues ni modo, empiezo prácticamente de cero a recuperar información? De las que me han tocado a mí, te puedo decir que el 20% han pagado y las demás no han pagado. Y de ese 20%, la mitad pagaron y no les recuperaron nada. Y el 10%, que es algo muy pequeño, fueron las que lograron recuperar, pero vivieron con miedo, claro, pensando en que se iban a quitar y tal. Entonces, no es la solución. El pagar no es la solución es el prevenir, no dejar que te suceda. Y si te sucede, que sea el impacto mínimo. Esa es la solución. El estar ahí, no, pues si me sucede, pago y pues ya ni modo, no es lo que yo recomendaría, ¿no? Y de verdad, esos porcentajes ya me los habían preguntado, por eso los traigo bien claros, y eso es realidad en lo que yo he vivido. 10% solamente que pagaron, recuperaron su información, y todo lo demás se perdió, y de ese 10% de verdad son empresas que al día de hoy siguen viviendo con miedo de que pues esa información, qué le van a hacer, dónde va a estar, qué va a pasar, ya me la robaron, etcétera. No, y sobre todo que muchas veces ni sabes que estás infectado o que tienes por ahí algún tipo de virus o lo que sea que está dentro de tu red, de tu computadora, de tu equipo. Sí, eso es lo peor. Fíjate que uno de mis amigos de Index, tampoco te voy a decir nombres, pero uno de mis amigos de Index, que tiene un puesto bastante importante, me comentaba que se dio cuenta que estaban intervenidos. Me dijo intervenidos, no me dijo qué es. Dice, porque, dice, un proveedor me dio datos que solamente yo sabía. O sea, me dio datos de mi empresa que solamente yo sabía. Y entonces dije, ¿de dónde sacaste esa información? No, pues es que a mí me dijeron, dice, no, a ver, esa información nadie la sabe, nadie te la pudo haber dicho. ¿Cómo lo obtuviste? Y entonces ya problemón y no sé qué, y resultó que estaban intervenidos y toda la información que le llegaba a él se iba a otro correo y bueno, o sea, ese es el tema, ¿no? O sea, hay veces que ni siquiera sabemos, y para esas veces también lo que nosotros tenemos que hacer es estar cambiando constantemente, ¿no? ¿Sabes qué? Pues ahora voy a cambiar todas mis contraseñas, y de repente decirle al amigo de sistemas, oye, ¿sabes qué? Cambia el dominio, cambia cosas, o cámbiate de servidor o de proveedor o lo que sea, a ver qué sucede, ¿no? Son cosas que es increíble que te sucedan, pero suceden. Y te hablo de una empresa transnacional muy grande y que el cuate se dio cuenta de esa manera, ¿no? Y por supuesto, ya que se dio cuenta, cambiaron todo lo que te imaginarás, ¿no? Claro. Pero al final, si no hubiera escuchado esa información hubiera seguido fluyendo y vete a saber de qué manera le hubieran estado sacando provecho a otras personas.
Claro, sí, porque por ejemplo muchas veces vemos los dos tipos de ataques, ¿verdad? El ataque que es masivo, el que va a pagar 300 pesos, 500 pesos por una liga que viene mal, por phishing que están haciendo, por ese tipo de cosas. Y por otro lado, pues lo que les sucede a las empresas, ¿verdad? Esta información, cómo puede ser utilizada, a quién le estás comprando, en cuánto estás comprando y obtener un beneficio, que es información obviamente pues privilegiada, ¿no? Sí, exactamente. Y te digo, ¿y cuánto vale esa información? Entonces, volvemos al principio. ¿Cuándo quieres pagar lo que necesitas invertir en ciberseguridad? ¿Antes o después? Hay que hacerlo. Realmente el mensaje que yo les dejo es, si no lo tienen previsto, prevéanlo, busquen presupuestos para el próximo año. Y digo, no tienes que pedir $5 millones para prevenirte en esto. No, piden una parte y luego otra y ahí te vas armando poco a poco, pero evitando que te pase este tipo de situaciones, ¿no? Y yo creo que ese es el mejor consejo que le podemos dar a todas las personas que nos están escuchando en el sentido del área de tecnología, de finanzas, de recursos humanos, porque al final eso es lo que va a hacer la diferencia. O sea, que tú hagas puntualización en ciertas cosas va a hacer que tu empresa siga o a lo mejor no siga. Es correcto. Agustín, pues muchas gracias. La verdad, muy interesante la plática. Como bien dices, tienes tema para buen rato, porque a final de cuentas esto va cambiando. O sea, así como la tecnología avanza, las amenazas también están avanzando y en ocasiones mucho más rápido que las defensas. Entonces se convierte en una guerra de quién se protege o quién ataca primero, ¿verdad? Y por lo menos hay que complicárselas. Yo no te diría que vamos a ser infalibles, seguramente por ahí algo se nos va a ir o algo, pero por lo menos que les cueste trabajo, ¿no? O sea, que ahí esté el perrito cuidando y el ganchito y que te avise y que te prenda una luz o sea, que ya llegue la persona que se quiera meter y diga, ah, caray, hay una cámara ahí, y ya que se dé cuenta que es cámara dummy, ah, bueno, pero ya por lo menos se asustó, ¿no? Entonces, sí, este tipo de cosas van a hacer que los amigos no entren como Juan por su casa, ¿no? Y que ya por lo menos la piensen 2 veces antes de hacer un ataque de ciberseguridad, ¿no? O sea, ya la van a pensar, ya la van a hacer de otra forma y se las vas a complicar. Y cuando tú empiezas a hacer eso, empiezan a cambiar las tendencias, empiezan a ser diferentes, ¿no? También otros países estuvieron en nuestra situación hace algún tiempo y ya no lo están. ¿Qué hicieron? Pusieron a trabajar en esto, ¿no? Y pues es lo que nos toca hacer ahora a nosotros y pues tú y yo que estamos bien metidos en el tema de tecnología, hay que hacerlo, no nos queda de otra. Pues muchas gracias, Agustín, por tu participación. La verdad creo que ha sido muy fácil de entender y sobre todo de compararte con algunas empresas y también, pues muchas veces como que ha sido un tabú también la ciberseguridad, ¿verdad? Entonces, ¿hasta dónde? ¿Cuáles son las barreras que tiene? Y creo que con esta plática se aclaran muchísimas dudas. Te agradezco mucho tu participación, Agustín, y vamos a estar en contacto por ahí. Si algo sale de algún cliente que quiera contactarte, pongamos tus datos por si realmente algo ya más específico o quiere, sobre todo, utilizar los canales de Index que acabas de mencionar, ¿verdad? Porque digo, ahorita hablamos de Index. ¿Por qué? Digo, porque al final de cuentas formamos parte de Index. Sin embargo, hay muchas empresas mexicanas, tú mencionaste Bimbo y grupos grandes también, que de una forma son íconos y también tienen los mismos problemas y también nos relacionamos, también tenemos actividades en común. Entonces, pues va para todos finalmente, ¿verdad? Por supuesto, y platicamos mucho con ellos y aprendemos de ellos también y obviamente compartimos cosas, ¿no? Te digo, nosotros somos muy representativos en la industria automotriz, en la industria aeroespacial, en la industria médica, pero te digo, hay grandes corporativos, Grupo Peñoles, Bimbo, Banorte, las instituciones financieras, pues todos ellos también están en una lucha constante, ¿no? Entonces, ¿por qué no aprender de ellos? ¿Por qué no, pues pedirles, oye, yo mi empresa hace, no sé, dispositivos médicos del corazón, no creo que te vaya a molestar que tú me digas qué es lo que haces en Banorte, que no tiene absolutamente nada que ver tu proceso con el mío, pero sí tiene que ver cómo te defiendes para yo defender también lo que yo tengo, ¿no? Y yo encantado, Alberto, este tema, como puedes ver, me apasiona. Te digo que no se iba a complicar nada la charla porque a mí me gusta mucho, es mi día a día y sé que el tuyo también. Entonces es muy fácil platicar de esto y si nos ponen un par de cervezas aquí, bueno, ahí nos quedamos hasta más 3 de la mañana. Exactamente. No, pues es un placer poder apoyar. Y bueno, luego tenemos que platicar. Sé que ya firmaste por ahí un convenio de colaboración con Index Zona Costa, lo cual me da mucho gusto. Quisiera yo de alguna manera también incorporarte a mi Comité de Tecnologías de Información a nivel nacional. Hay que ver cómo le hacemos para que tú tengas una silla ahí en mi comité y estés escuchando todo lo que está pasando y también de alguna manera tú nutras a los directores que son los que me acompañan ahí del tema de tecnología, ¿no? O sea, de repente por ahí tú vas a escuchar oportunidades que vas a poder utilizar, de repente nosotros te vamos a escuchar y te vamos a decir, pues este compa pues fue el que hizo 3, a lo mejor me va a ayudar con esto o aquello, o me va a dar recomendaciones de 3, que sucede mucho,
oye, ya no me está funcionando y no sé qué. Bueno, que haya esa retro. Claro. Entonces, yo te diría, vamos a armar algo por acá. Luego te platico qué es lo que hicimos nosotros. En realidad está muy fácil. Yo lo que hice fue que en los foros de ciberseguridad que tuvimos, a las empresas que me apoyaron con un stand y todo eso, les dimos 12 meses de afiliación, así como automático, ¿no? Por haber participado en el foro. Eso es algo que yo todavía tengo la facultad de hacer. Entonces, a lo mejor planeamos, en convención tú vas a participar, ya lo sé, pero planeamos que para el próximo año, el próximo foro, tú tengas un stand y que tú obviamente ya estés afiliado y que lo hagamos antes. O sea, que tú te afilies antes para que en abril del próximo año entres con tu stand y entonces pues ya empezamos a aprovechar el tiempo desde ahora, ¿no? Son buenas cosas para ustedes y también para nosotros. No, y con mucho gusto de participar, o cuenta conmigo, si hay que ver algo por acá, con mucho gusto. Creo que lo mencionaste al principio y para mí es muy importante el realmente ver la tecnología con la importancia que tiene, pues no nada más como una empresa de servicio de la empresa, no, espérate, o sea, somos el alma de muchas cosas y nosotros tenemos que controlar, cuidar y así como hablamos, por ejemplo, del tema de ciberseguridad, hay tantos temas de fraude en la nómina, en mil cosas, ¿verdad? Que entran también como parte de este proceso y muchos no creen en la tecnología que importa. Ahorita traen todo el mundo el tema de la transformación digital. Yo lo traigo hace 30 años, por favor. O sea, no es nuevo, lo traigo hace 30 años y los que no entienden, pues. Estoy totalmente de acuerdo, a mí también. No, ese tema que está de moda, güey, está más viejo que yo. Te digo que hablan mucho con la inteligencia artificial, te lo juro. Mi maestría la estudié en 1998 y me la vendé y mis profesores eran buenísimos y vi visión por computador, todo lo que se usa ahorita, yo lo vi ahí. Te estoy hablando hace más de 20 años y ahorita me salen con que no, es lo nuevo y es lo que simplemente que ahorita ya se dieron cuenta que sí sirve. Y así es, y así ha pasado. O sea, la historia de mi vida es esa. Siempre me he metido en cosas que cuando me meto, no, hombre, tú estás bien loco. Y ya cuando se ponen de moda, oye, eso está padre y no sé qué. Sí, padre. Muchas gracias, Beto, por... No, a ti, usted te agradezco muchísimo y la plática está muy interesante, la verdad. Y nuevamente te reitero, o sea, si se puede estar aquí en Tijuana y podemos estar aquí como participando con el comité, me encantaría. La verdad que sí, Te agradezco mucho y cuenta con eso. Muchísimas gracias, Agustín. No, al contrario, gracias a ti y ojalá que te sirva y pues aquí estoy a tus órdenes. Gracias, saludos. Llegamos al final de este episodio. Muchas gracias por habernos acompañado. Te invito a seguir este podcast en tu plataforma favorita para que no te pierdas nuestro contenido y a seguirnos en redes sociales. Nos encuentran como Incomex Nacional. Mi nombre es Alberto Serrado, director de Ventuc. Nos escuchamos pronto. Hemos llegado al final de este episodio. No olvides suscribirte a este podcast en Spotify, Amazon Music y Google Podcast. Para mantenerte informado sobre este y otros temas, visita nuestra página web y nuestras redes sociales. Hasta la próxima.